este, cuantitativas y demás, pero entonces para eso tienes que ajustar de alguna manera lo que hemos estado viendo o recurrir a otros métodos de análisis. Sí, porque como les he mencionado, esto es solamente una pequeña parte de los diseños y es una pequeña parte de la estadística que puede ser aplicada. Pero en la práctica no es lo único, o sea, hay más, más métodos para analizar datos. Pueden encontrarse con modelos generalizados. En un modelo generalizado aplicas tus variables de distribución, más bien la distribución de tus variables puede ser normal, es más, hasta puede no ser continua, puede ser una variable discreta, etcétera. Pero entonces eso depende del tipo de análisis que tú estés viendo. En este caso estamos viendo que se deben de cumplir ciertos supuestos. Bueno, ¿por qué? Porque las metodologías están diseñadas bajo ciertas condiciones. Entonces, si ustedes observan que no se cumplen esas condiciones, tendrían que buscar qué es lo que sí se cumple y entonces aplicar la metodología correspondiente. Y van a ver un poquito más cuando veamos la parte de estadística no paramétrica y es un escenario completamente diferente. Se dejan de cumplir ciertos supuestos estadísticos y bueno, ok, entonces también les permite aplicar otras metodologías. Pero pues igual, o sea, en estadística es muy amplio, o sea, para que se den una idea, pueden aplicar incluso variables, o pueden hacer estudios geoestadísticos, estudios de series de tiempo. En un estudio de series de tiempo va implícito el que un dato no puede ser independiente, o sea, no importa la fecha en que tú tomes el dato, por el simple hecho de estar relacionada con el tiempo, por eso se llaman series de tiempo, va a haber necesariamente cierto grado de dependencia. Ok, entonces existen metodologías que primero puedes eliminar la estacionalidad, en este caso de tus variables, con ciertos procedimientos matemáticos y luego ya aplicar como una metodología normal, ¿no? Considerando no independencia. O bien puedes aplicar una metodología que por sí sola te permita el estudio de esa variable considerando dependencia del tiempo, porque como les mencioné, claro ejemplo son es el clima, las variables climatológicas o los precios, ¿sí? Porque mucho depende el cómo haya estado la condición ayer, antier o hace una semana para que se fije el precio del día de hoy o para saber si va a llover el día de hoy o para saber la temperatura del día de hoy, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver. Gracias, profesora. Por nada. Ok, entonces vamos a empezar el día de hoy. Y computadora estado medio rara. Muy bien, entonces, en lo que carga la presentación. Ay, vamos. Sí, me deja. Permítanme, voy a tener que salir de la reunión porque no me deja adjuntar la presentación.
Ok, ¿me escuchan? Sí, maestra. Ah, ok. Tengo que... Mi compu no... Como que se está tardando. Pues estoy con el celular. Ok, entonces, para iniciar, ¿alguien recuerda lo que vimos la clase anterior? A ver, Diana, ¿qué recuerdas de la clase anterior? Vimos el cuadro latino, profesora. Ok, vimos el cuadro latino. Dulce, ¿qué características tiene el cuadro latino? Que tiene, bueno, se divide en dos bloques. Bueno, sí, son dos bloques Ujú. y que el tratamiento se marca con letras. Con letras, esas letras pues son latinas. Son Muy latinas, bien. ajá. Ujú. Bueno, vamos a tener, como bien lo mencionas, dos factores de bloqueo. Vamos a tener en las filas y en las columnas. Ok. Eh, Misael, ¿algo más que recuerdes de los cuadros latinos? Misael, Aline. Maestra, que se tienen, bueno, se van a tener 3 juegos de hipótesis. Ok. Van a tener 3 juegos de hipótesis. Una hipótesis para el tratamiento y una para cada uno de los factores de bloqueo. ¿Ok? Además, recuerden que en la matriz diseño únicamente van a poder observar, o más bien únicamente tiene que presentarse una sola vez cada una de las letras, ya sea por filas o por columnas. ¿Ok? Y vamos a tener el mismo número de niveles en los factores. Mi número de niveles va a ser igual al número de tratamientos. ¿Ok? Bien, el día de hoy vamos a ver el cuadro grecolatino. ¿A qué hace referencia el cuadro grecolatino? Bien, en un cuadro grecolatino vamos o se va a incluir un tercer factor de bloqueo. Vamos a incluir un nuevo factor de bloqueo. La diferencia, o más bien, ¿cómo vamos a incluir este factor de bloqueo? Este factor de bloqueo se va a incorporar ahora con letras latinas. No. Un minutito porque estoy teniendo muchos problemas para que puedan ver el archivo.
¿Sí pueden visualizar ya la presentación, chicos? Sí, ya se ve, maestra. Ah, ok. Bueno, entonces, como les comentaba, en un diseño ahora grecolatino, vamos a incluir una nueva variable de bloqueo, ¿ok? Esta variable de bloqueo se va a incorporar con letras griegas. La idea de un diseño de cuadro grecolatino es que se sobreponen dos cuadros latinos. Un primer cuadro latino con letras latinas. Las letras latinas las vamos a seguir asignando a los tratamientos y un segundo cuadro latino con letras griegas y estas letras a su vez son las que se van a implementar para el tercer factor de bloqueo. Entonces, al sobreponerlos, vamos a obtener lo que es el cuadro grecolatino. ¿Qué características debe de cumplir este cuadro grecolatino? Nuevamente, cada una de las letras latinas debe de aparecer una sola vez por fila, una sola vez por columna, y además las letras griegas se debe de cumplir lo mismo. Solamente van a aparecer una vez por fila y una vez por columna. Además, estos dos cuadros latinos deben de ser ortogonales. ¿Qué quiere decir ortogonales? Que la combinación de las letras latinas con las letras griegas únicamente la van a poder ustedes observar una vez en toda la matriz diseño. Entonces, un diseño de cuadro latino me permite incorporar un tercer factor de bloqueo. ¿Cuáles o cómo vamos a identificar esos factores de bloqueo? Bueno, en filas y columnas, pues vamos a tener un factor de bloqueo. Y el tercer factor de bloqueo va a estar asignado con letras griegas. En este caso, vamos a poder describir la variable de respuesta en función de la media global más el efecto del tratamiento, más el efecto de cada uno de los bloques, más su error aleatorio. De acuerdo al modelo estadístico que están observando, ¿cuántos juegos de hipótesis en este caso van a tener? 4. 4, muy bien, van a tener un juego de hipótesis para el tratamiento y un juego de hipótesis para cada una de los factores de bloqueo. ¿Cuántas fuentes de variabilidad van a tener? En este caso serán 5, el tratamiento, los 3 bloques y el error aleatorio. ¿Cuáles van a ser los juegos de hipótesis? Pues semejantes a todo lo que hemos estado analizando anteriormente. Vamos a tener 4 juegos de hipótesis y en este caso se va a establecer siempre en la hipótesis nula que los niveles en los diferentes factores es igual o que no existe efecto de los factores contra la hipótesis alterna de que al menos uno de sus niveles es diferente. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Maestra. Profa, Sí, adelante, Tere y luego Cristian. Maestra, Sí, para poner las letras griegas y las latinas, se sigue la misma, como la misma metodología o algo así, que tampoco tienen que repetirse en las filas y en las columnas. así es. O sea, puedes recurrir. Una es que podrías ok. Este ejemplo que les mostré en la clase anterior, bueno,
Aquí tienes por decir 1, 2, 3, 4 cuadros latinos con letras latinas. Bueno, ese sin problema, uno de ellos lo pudieras cambiar por letras griegas y combinarlo con uno de los otros cuadros. Gracias, maestra. Adelante, Cristian. Como otro factor de bloqueo también podría ser otro inspector y cosas así por el estilo que nos den un mejor control. Ok. Otro inspector, no. Tu factor de bloqueo serían los inspectores. Como otro factor de bloqueo puede ser la maquinaria, el lote, el día, etcétera. Ok, sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? Ok. Y bueno, entonces tendrán la tabla ANOVA o su análisis de varianza. Igual va a tener la misma estructura que todo lo que hemos estado viendo anteriormente. Vamos a tener las fuentes de variación, la suma de cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio, el estadístico de prueba y el p-valor. Yesenia, ¿cómo se calcula el cuadrado medio? Es la suma Profe, de creo que cuadrados. Adelante, Yesenia. es la suma del cuadrado de tratamiento entre K menos 1. Ok, muy bien. En este caso, bueno, siempre el cuadrado medio, ¿cómo lo van a calcular? Como la suma de cuadrados sobre sus correspondientes grados de libertad. ¿Ok? Siempre va a ser la misma dinámica. ¿Cómo se va a calcular el estadístico de prueba? Como el cuadrado medio sobre el cuadrado medio del error. Siempre es el cuadrado medio ya sea del tratamiento de los bloques sobre el cuadrado medio del error. ¿Cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula? Cuando el estadístico de prueba sea superior al valor crítico de tablas o bien el p-valor sea menor a algo. ¿Ok? En este caso, ¿cómo se calculan las sumas de cuadrados? Bueno, la suma de cuadrados totales, ya lo hemos estado viendo con anterioridad, es cada una de las observaciones, le tienen que restar la media global y elevar los datos al cuadrado y posteriormente sumarlos. Pero ahora, ¿cómo se calculan las sumas de cuadrados, ya sea de los tratamientos o de los bloques? Bueno, se tendrá que elaborar, determinar la suma para cada uno de los niveles, en cada uno de los factores. Es decir, si tengo 5 tratamientos, tendré que hacer las 5 sumatorias, esas y punto, 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 y ahora esa sumatoria elevarlas al cuadrado, elevarlos al cuadrado y sumar los 5 valores, posteriormente dividir entre K y restar la suma total, pero elevada al cuadrado sobre el valor de n. De manera similar tendrá que ser para los bloques 1, 2 y 3. Ahorita esperemos que con el ejercicio quede más claro. Y finalmente, ¿cómo determinan la suma de cuadrados del error? Como una diferencia de la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados del tratamiento menos las sumas de cuadrados de cada uno de los bloques.
En este caso, ¿cuántas repeticiones necesitan como mínimo? Más bien, ¿cuántos niveles necesitan como mínimo para poder aplicar un cuadro grecolatino? Pues 4 niveles, por lo que mencionaba su compañero en la clase anterior. Con 4 niveles, pues ya pudieran determinar los grados de libertad del error. De manera contraria, pues no se podría elaborar el cuadro grecolatino. Veamos el siguiente ejemplo. En la obtención de cierto producto químico se está interesado en comparar 4 procedimientos. Se supone que en dicha operación también pueden influir temperatura, presión y tipo de catalizador empleado, decidiéndose realizar un experimento en cuadro greco-latino y se consideran los 4 niveles de cada uno de estos factores. Entonces tenemos los factores de bloqueo, 1, 2 y 3. En este caso, vamos a tener el tercer factor de bloqueo identificado por las letras griegas. Como ustedes pueden observar, cada una de las letras griegas y latinas únicamente aparece una sola vez por fila y una vez por columna. Además, las combinaciones entre letras griegas y letras latinas solamente aparecen una vez. Es decir, A alfa solamente va a aparecer una vez, A beta igual, y así con el resto de las combinaciones. ¿Qué es lo que necesitan determinar para que puedan elaborar su tabla ANOVA? Necesitan determinar primero las filas, las sumatorias para cada uno de los niveles. ¿Cuántos niveles tienen? Cuatro. 4. Muy bien, tienen 4 niveles. Tienen 4 niveles. Bueno, para empezar, tienen 4 tratamientos. Tienen 4 niveles en el bloque 1, 4 niveles en el bloque 2, 4 niveles en el bloque 3. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuántas y punto van a tener? Pues 4. ¿Sí? Porque es ahí que está asociada a los tratamientos. Pues va desde 1 hasta 4, es decir, A, B, C y D. ¿Cómo van a determinar la sumatoria, en este caso de Y, D, o Y, 4, Pues sería tengan D. ¿Mande? Todos los que tengan D. Exactamente, tendrán que buscar todos los valores que tengan D. 7 más 10 más 15 más 13. Y entonces ese será su valor de Y de punto. Eso sería con la parte de la Y. De las YJ y de las YL, que son las filas y las columnas, o propiamente el bloque 1 y 2, pues es más fácil porque ustedes lo pueden obtener ya sea sumando por filas o sumando por columnas. Ahora bien, en el caso de su tercer factor de bloqueo, nuevamente tienen 4 niveles. Alfa, beta, gamma y ahí no me acuerdo si es epsilon. La cuarta letra griega. Entonces tienen 4 niveles nuevamente. ¿Cómo van a determinar Y punto beta o que sería lo mismo a Y punto 2? Agrupando cada tipo de letra griega. Exactamente, y la suman. En este caso tendría que ser 5 más 10 más 5 más 11. ¿Sí? Necesitan determinar las sumatorias para todos los niveles en cada uno de los factores. Y posteriormente, estas sumatorias las tienen que elevar al cuadrado. Es decir, en el ejemplo de beta, bueno, sumo
5 y 10, 15 y 5, 20 y 11, 31. Entonces mi y punto beta o mi y punto 3 será 31. Ok. Posteriormente ese 31 lo elevo al cuadrado y voy a obtener esa y punto m al cuadrado, que es lo que ustedes necesitan para determinar las sumatorias. Y además necesitan la sumatoria total, pues no es más que sumar sus 16 valores y la media global. ¿Cómo determinan la media global? Bueno, pues la suma de esos 16 valores entre 16, entonces sin mayor problema. ¿Ok? Entonces, determinen las sumatorias, chicos, por favor, y elévenlas al cuadrado. Conforme terminen, levanten la mano, por favor. Maestra, Sí. se sigue exactamente la misma metodología que en el diseño de cuadro latino, pero ya nada más ahorita se agrega las letras griegas, ¿no? ¿Es eso? Exactamente. Gracias, maestra. Bueno, y en esta ocasión las tienen que elevar al cuadrado. El resultado se eleva al cuadrado y ya es lo único diferente. Así es. Gracias. Chicos, ¿alguna noticia sobre Luis Uriel?
Se dio de baja, maestra. ¿Se dio de baja? Ok, gracias. Era en el grupo más numeroso, pero ya se dieron de baja varios. Recuerden, si terminan, levantan la mano, por favor. Maestra, Sí, después de que tenemos las sumas, por ejemplo, de Y, A, Y, B, Y, C, Y, D y Y alfa y todos ellos, decía que habría que elevar algo al cuadrado. ajá, cada una de ellas las elevas al cuadrado. Las elevo al cuadrado. Ujú. Ok, ok. ¿Y eso por qué se hace? ¿Perdón? ¿Y esto para qué? O sea, ¿es necesario? Porque en las anteriores no lo hacíamos. ¿O sí? No, en la anterior, ¿no? En la anterior No. llevaron a cabo otra metodología. Eh, Te van a servir para determinar las sumatorias, las sumas de los cuadrados, la suma de Ah, los ok. cuadrados de los tratamientos o de los bloques. Entonces siempre necesito los cuadrados, no los valores. No, dependiendo. O sea, esta es la metodología para el cuadrado grecolatino. Sí. ¿Ok? ¿Ok? Recuerden levantar la mano si terminan.
Ali, Salvador, Tere, Ricardo, ¿alguna duda? No, profesora, es que voy lenta. Voy a Ok. hacerlo con calma. Ricardo, ¿alguna duda? No, profe, es que ustedes tienen igual, estoy tratando. Ok, está bien. Recuerden, chicos, que el día de mañana es sesión de asesorías para que revisemos algo que no, en donde todavía tengan dudas. Entonces, la clase de mañana va a ser para eso. No es obligatorio que asistan, entonces, pues ya a consideración de cada quien. Y el examen ya quedó para sábado a las 10 de la mañana. Profesora, ¿a qué hora es la asesoría? A la hora de clases. Ah, ok. ¿Y el examen cómo va a ser, profesora? Teórico práctico. Bueno, no, pero yo me refiero como al diseño. O sea, Son ¿vamos a preguntas. tener que llenar los cuadritos o cómo? O, Son preguntas, falso verdadero, opción múltiple y ejercicios. ajá, pero en los ejercicios, ¿cómo tenemos que llenar el cuadro o al final nada más tenemos que poner como tal la respuesta? Tienen que más bien, pues tienen que hacer los cálculos para que puedan poner la respuesta. Ajá, pero como tal no nos va a pedir que pongamos el cuadro ahí, o bueno, la tabla, sino como Eh, nada más. Ninguna plataforma me va a permitir que yo te ponga un cuadrito y que tú lo rellenes con los valores. Ok, entonces nada más sería como tal poner de la hipótesis, por ejemplo, si se acepta o no, y poner datos así como cuánto salió en la suma de cuadrados y así. Exactamente, o sea, es determinar, pues que me digas cuánto te salió en los cálculos. Ah, ok. ¿Sí?
Ok. Bien, continuamos. Entonces tuvieron que haber obtenido los siguientes valores para las sumas de los tratamientos 40, 32, 30 y 45 del primer factor de bloqueo, 29, 37, 41 y 40 del segundo factor de bloqueo, 43, 42, 24 y 38 y del tercer factor de bloqueo 45, 31, 39 y 32. ¿Ok? Cada uno de estos valores elevados al cuadrado. Y bueno, también la suma global son 147 y la media global 9.19. Ahora, con estos valores ustedes ya pueden obtener las sumatorias, las sumas de cuadrados correspondientes. ¿Cómo se calculan? La suma de cuadrados totales, pues es cada una de las observaciones le tienen que restar la media global, es decir, 5 menos la media global elevada al cuadrado más 6 menos la media global elevada al cuadrado y así con los 16 datos. Para la suma de cuadrados del tratamiento, ¿qué está indicando? Es desde igual a 1 hasta acá. ¿Cuántos valores tiene I o más bien cuántos niveles tiene I? 4. 4. Entonces van a tener 4 valores, 4 Y, I, punto, 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 que ya las calcularon ustedes y además ya están elevadas al cuadrado. Entonces, cada uno de esos valores que ustedes elevaron al cuadrado, sumados y divididos entre 4, que es mi valor de K. Y a todo eso le vamos a restar el 147, que es la suma global elevada al cuadrado sobre 16. Y de manera semejante será para la suma de cuadrados de los bloques. Ya tienen, de hecho, los valores elevados al cuadrado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sumarlos y dividirlos entre 4. Y restarles la media global menos sobre la media, perdón, la sumatoria total elevada al cuadrado sobre 16. Para la suma de cuadrados del error, pues es la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados del tratamiento menos la suma de cuadrados de los bloques. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, entonces bajen por favor su manita y la vuelven a subir cuando terminen de hacer los cálculos correspondientes.
Recuerden levantar la mano conforme vayan terminando, por favor. ¿Cómo van con sus otras materias? Más o menos, maestra. Llevan micro ahorita, ¿no? ¿Llevan microbiología o ecología microbiana? Ecología microbiana. Ecología, profe.
Si terminan, no se les olvide levantar la mano. Damos 3 minutos nada más, por favor. Dense prisa. Bien, continuamos. Los datos obtenidos son los siguientes. Ok. La suma de cuadrados totales 152, la suma de cuadrados del tratamiento 36.6, del primer bloque 22.1, del segundo 57.6, del tercero 32.1 y la suma de cuadrados del error 3.19.
Profe, a mí me dio otro valor en la suma de cuadrados del error. Me dio 3.68. Sí es lo que estoy revisando. Sí, la suma de cuadrados del error es 3.68. Ok, entonces con estos valores ustedes ya pueden determinar ahora la tabla ANOVA. ¿Cuántas fuentes de variación van a tener? 5. Sus respectivas sumas de cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio y el estadístico de prueba. Entonces, adelante, determínenlos por favor y nuevamente levantan la mano.
No se les olvide levantar la mano si terminan, por favor.
Maestra, en este caso, ¿el valor crítico es el mismo para todos? Exactamente. ¿Por qué? Porque tienen los mismos grados de libertad en el tratamiento y en los bloques. Ujú. Sí, gracias. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que obtuvieron será lo siguiente. Permítanme hacerlo más grande. Ok. Como- Sí, obtuvieron lo siguiente. De acuerdo a su valor crítico, ¿qué hipótesis rechazaría? ¿Cuánto es el valor crítico que obtienen? Nueve punto veintiocho. 9.28. 9.28, muy bien. En este caso, entonces, ¿qué juegos de hipótesis rechazan? ¿Las nulas? Ajá. Bueno, ¿qué hipótesis nula rechazan?
La del La de los bloque 1. tratamientos, profe, la del bloque 2. La de los tratamientos, sí, el bloque 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mayor el estadístico de prueba que el valor crítico. ¿Ok? ¿A qué se deban? ¿A qué creen que se deba que se rechaza el bloque 2? ¿A qué hace referencia el bloque 2? ¿Temperatura o presión? A la presión. Ok. Presión. Bien, en este caso, ¿qué factores de bloqueo habíamos indicado que serían los ideales considerar? ¿Qué pueden concluir con este ejercicio? Que la temperatura y el catalizador influyen en el experimento o algo así. No influyen. ¿Por qué? Porque no se está rechazando la hipótesis nula. Pero bueno, además, no se tomaron de manera correcta los factores de bloqueo. ¿Por qué? O bueno, podríamos estar pensando en que no fueron los mejores factores de bloqueo. Habíamos mencionado anteriormente que lo ideal sería tomar el tipo de máquina, el día, el lote, el operador, etcétera. ¿Sí? Si se fijan, esos factores de bloqueos de cierta manera no son cuantitativos, son de alguna manera cualitativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se le asigna un valor de 1 a un analista. O sea, es el analista 1, el analista 2, etcétera. ¿Ok? Pero en este caso podemos observar que posiblemente los factores de bloqueo no fueron los correctos. ¿Ok? Necesitaríamos saber más al respecto sobre el diseño del experimento. O bien, en este caso, el segundo factor de bloqueo, que sería la presión, en un estudio posterior, lo ideal sería incluirlo como un factor de interés, no como un factor de bloqueo. ¿Por qué? Porque ya hemos observado que afecta de manera significativa a la variable de respuesta. Entonces, lo vamos a ver a partir de la próxima clase, cómo es que se incorporan en el estudio 2 o más factores de bloqueo. Entonces, este ejercicio nos ayuda no solo para determinar los cálculos los pueden elaborar sin ningún problema, pero la manera así de cómo se realizó el ejercicio y qué es lo que se podría hacer en un estudio posterior cuando se identifica que un factor de bloqueo es significativo, pues lo ideal entonces es tratarlo como un factor de interés. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando hablamos de un diseño factorial, no solamente se incorporan los factores con sus respectivos niveles, sino que además podemos incluir la interacción entre los factores, que es lo que vamos a ver en el tema siguiente, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, perdón, antes, pues mencionarles igual, podríamos determinar métodos de diferencia, perdón, podríamos aplicar algunos métodos de comparación de medias, como la diferencia mínima significativa, la de Tukey, etcétera, ¿no? Y bueno, además también podríamos, o deberíamos más bien, comprobar los supuestos. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? Bien. No, maestro. Bien, ok. Entonces, si no hay ninguna duda,
los que gusten o los que tengan algún comentario o duda todavía sobre lo que hemos estado revisando, la sesión de asesoría pues sería el día de mañana a la hora de clase. Sí, gracias, profe. Ok, hasta luego chicos, que estén bien. Hasta luego. Que se vaya. Hasta luego, gracias. ¿En el examen va a pedir la prueba de Shapiro-Wills y todo eso? Es que la verdad yo no sé programar. ¿Yo que voy a venir en el examen? No, nada más tengo duda en eso, porque la verdad yo no sé programar en eso, sino para ir viendo ahorita de cómo se calcula. Ok. No va a haber nada que tengan que programar. Sí, porque obviamente no todos tienen R, no todos tienen computadora, entonces tengo que considerar eso. Ok. Gracias, profesor. Por nada.